Ucrania está a punto de un acuerdo que podría cambiar el mapa de Europa para siempre. Ya tiene de hecho casi un pie dentro de la OTAN. Y eso por supuesto pues es una amenaza para Rusia. Pero también sería a cambio de ceder todo el territorio que está bajo el control del Kremlin a Rusia. Y eso claro tampoco es el mejor escenario. Ni para Zelensky, ni tampoco para la OTAN. Y bueno, ya ni decir Ucrania. Le va peor. ¿Quién gana con un acuerdo así? Porque parece que a todos les quedaría un sabor medio agrio en la boca. Digo, a la OTAN sí aceptarían a Ucrania o lo que queda de Ucrania. A Rusia tendría una nueva adhesión de territorios ucranianos bastante importante, probablemente incluso hablemos hasta del 30% del territorio ucraniano, o no sabemos si más, pero, pues, a cambio de eso, el resto de Ucrania ya sería parte de la OTAN justo en las nuevas fronteras de Rusia. Y a Ucrania, bueno, pues pasaría a ser parte de la OTAN a un costo del 30% de su territorio. Y a todo esto, amigos, bueno, si la OTAN iba a aceptar a Ucrania, rechazando o cediéndole territorios a Rusia, ¿no hubiera salido más barato que lo hubiera hecho cuando solamente estaba en disputa Crimea? Digo, no hubieran perdido el 30% del territorio y no se hubieran metido en una guerra descomunal. Pues es un movimiento que hace unos meses parecía impensable. Kiev ha comenzado ya, aunque nos parezca increíble, a discutir poco a poco la entrega de parte de sus territorios a Rusia a cambio de garantías de seguridad, es decir, de ingresar a la OTAN. Y miren, ya por muchos meses durante este conflicto se han colado varias notas en los medios de comunicación. Incluso recuerden que un asesor muy cercano de Stoltenberg en su momento le habría planteado esto a Ucrania. Y siempre que esto pasa, pues Zelensky se hace el indignado. Pero ya estamos viendo cómo cada vez más, mientras se acercan las elecciones estadounidenses, por cierto, hoy veía un reportaje en donde dicen que Trump se está yendo a las nubes, las preferencias electorales están creciendo en las últimas semanas a favor de Trump, y claro, esto está haciendo que para Zelensky crezca la ansiedad de lograr a cualquier costo la membresía de la OTAN. Pero ese cualquier costo es que recuerden ustedes que la OTAN tiene una condición clave. Ningún Estado puede ingresar a su organización si tiene disputas territoriales, y Ucrania las tiene. Y ya no nada más las tiene en Crimea. Ahora hay disputas territoriales con una gran franja de territorio que está bajo la ocupación de tropas rusas. Los detalles, claro, de estas negociaciones, pues comprenderán que se están llevando a cabo con muchos secretos. Ya hay varias fuentes occidentales que están mostrando estas notas, déjenme mostrárselas aquí en pantalla, que están dibujando esta idea de que el ingreso de Ucrania a la OTAN pues es ya casi un hecho, irreversible, dicen las fuentes, incluso esas fuentes de Euronews, de aquí de Europa. Y entonces, desde el punto en el que se están ya dibujando en la Unión Europea como casi irreversible el ingreso de Ucrania a la OTAN, pues entonces uno se pregunta cómo puede ser eso posible si uno de los principales problemas que tenían pues eran, si ustedes recuerdan, las disputas territoriales que están vigentes en Ucrania y Rusia, la corrupción rampante que hay en Ucrania y el fortalecimiento de sus sistemas democráticos. Bueno, pues supongo que si le cede territorios Ucrania a Rusia, se quitarían del primer problema. De la corrupción rampante no creo que vayan a salir tan rápido, y de lo de la democracia pues no es necesariamente lo suyo, porque recuerden que Zelensky anuló las elecciones por tiempo indefinido. Pero, como decimos en México, entre que son peras o manzanas, ya se está manejando, incluso en la mayoría de los medios europeos, como irreversible la posibilidad de un ingreso de Ucrania a la OTAN. Incluso los funcionarios ucranianos ya están demasiado preocupados porque no tienen personal, no tienen potencia de fuego, se les está acabando la artillería y para acabarla de molar tampoco hay un apoyo occidental incondicional como lo había apenas hace 6 meses, y ya están empezando incluso a retomar esa vieja idea de, bueno, ¿se acuerdan lo que nos dijo el asesor de Stoltenberg de que cuando chambeaba en la OTAN, de que,
Oye, y si le regalas todos esos territorios a Rusia y ya te quitas de problemas, bueno, pues lo que parecía imposible ahora ya cada vez está cobrando más sentido. Más valdría que hubieran tomado esa oferta hace 2 años y no ahora. De hecho, las cifras recientes ya nos están mostrando pues un panorama bastante oscuro para Ucrania porque miren, hablamos por supuesto de que de 80,000 bajas entre muertos, heridos, tan solo en lo que va de este 2024. Ya si hablamos del incalculable número de equipos militares de la OTAN destruidos en Kursk y en toda Ucrania, pues estas cifras siguen creciendo todos los días. Entonces, ¿qué le queda a Ucrania si no puede ganar la guerra, militarmente hablando? Y están sufriendo revés tras revés, pues lo que estamos viendo es que esta situación en el frente ucraniano pues está muy lejos de mejorar. Y las pérdidas no se están limitando nada más al tema de las bajas que tienen en el campo de batalla. Hablamos por supuesto también del tema de los blindados destruidos. Ya Kursk es el cementerio más grande o el museo de blindados destruidos más grandes de la OTAN en el mundo. Pero también estamos hablando de un desgaste, por supuesto, económico, por supuesto moral, por supuesto social, por supuesto un desgaste político del mismo Zelensky y de las Fuerzas Armadas ucranianas. Tan solo en las últimas semanas estuvimos hablando de cómo cada vez lamentablemente son más las bajas que llegan desde Kiev, sobre todo en estas zonas de combate en el Donbass que dejaron desprotegidas, lo mismo que pasó por ejemplo en la región de Kharkov. Hace incluso algunas horas se reportaba un bombardeo sobre uno de los principales ríos en Kharkov cuando tropas ucranianas intentaban cruzar el río. Varios puntos calientes están reportando ya este mismo problema. Y el sentimiento de derrota pues está claro comenzando a calar entre las tropas ucranianas y no es para menos porque las cifras no mienten y son bastante escandalosas. Veíamos hace rato, por ejemplo, esta cifra desde el 1 de enero del 2024. Si hacemos el corte, hasta el 1 de julio de este año, o sea, en el primer semestre, Ucrania perdió más de 80,000 soldados reconocidos, entre muertos y heridos, que ya no pueden regresar al combate, más la enorme cantidad de los que no reconoce. Esas son apenas las cifras oficiales. Y si eso ya de por sí pareciera alarmante, pues hay que ver aparte el tema de todo el arsenal militar que la OTAN le había prometido a Ucrania, que no ha llegado, por supuesto, ni cerca todo lo que le prometió, pero que ya estamos hablando de 18,000 unidades, más de 80 aviones derribados o destruidos, 18,000 unidades totalmente hechas cenizas, y si le sumamos, por supuesto, las bajas humanas, que son las más graves, pues ya es más que claro que Rusia tiene una capacidad de reponer a su personal y equipamiento mucho mayor al que estamos viendo pues del lado ucraniano. Y ahora la OTAN está cuestionándose mucho, o los países miembros de la OTAN, cuál va a ser el grado de apoyo a Ucrania con problemas económicos en sus propios países. Ya incluso varios datos del Ministerio de Defensa ruso nos hablaban de cómo hasta el mes de septiembre del 2024 las bajas totales de Ucrania, las que tiene reportados del bando ruso, ascendían a 742,000. Es una cifra alarmante. Ya se está acercando cada vez más al 1,000,000 de muertos o gravemente heridos, pero dejados fuera de combate. Y yo creo que lo más inquietante es que este número incluso podría ser corto. Ya es más probable que estemos hablando incluso de que la cifra pudiera rondar sobre el 1,000,000 de bajas o soldados pues inhabilitados para regresar a la guerra y con lesiones permanentes, con discapacidades. Entonces, con todas estas cifras tan escandalosas, pues es muy lógico pensar que el régimen de Kiev esté ya considerando una solución extrema ante lo que es ya la casi inminente llegada de Trump, que no le está cayendo nada bien ni a la OTAN ni a Zelensky. Y bueno, pues están desempolvando esa vieja idea de, oye, ¿y si le hacemos caso en ese tema de entregar el territorio que está en manos de Rusia a cambio del ingreso a la OTAN? Sobre todo cuando se está hablando ya de que es casi irreversible el ingreso de la OTAN, de Ucrania a la OTAN. Y bueno, pues ya se está hablando de nuevo de este tema de ceder territorio a Rusia, pero hablamos, fíjense, de una quinta parte del territorio ucraniano que le estaría a Zelensky
entregando a Rusia una quinta parte. O sea, es un área que incluye regiones sumamente estratégicas, regiones muy simbólicas, como por ejemplo Kharkov, el Donbass, que ha estado bajo el control ruso desde el inicio de este conflicto. Y aquí es donde entra en juego la OTAN, porque a cambio de estos territorios, de una quinta parte del territorio ruso, pues Zelensky esperaría obtener el ingreso a la OTAN. Vaya trato este, porque si se trataba de esto desde un principio, pues le hubieran dado los territorios que estaban en disputa en el 2022. Estaríamos hablando solamente de Crimea y unos que otros territorios nada más, pero no llegaba, por supuesto, ni remotamente una quinta parte. Es decir, al final, como diría el filósofo de Juárez, ¿y todo para qué? Y esta idea, que podría parecer un mal menor para Ucrania, pues está enfrentando serios obstáculos. Primero, Rusia ha sido muy clara desde el inicio del conflicto. Esta expansión de la OTAN hacia sus fronteras era inaceptable. Esa fue, de hecho, una de las principales razones por las que inició este conflicto y por la que hoy ha estado aquí desde el 2022. Así que, ¿por qué Rusia aceptaría ahora lo que ha rechazado desde el principio, sobre todo cuando la guerra parece ir a su favor? No tendría lógica. Y luego yo creo que hay que ver en segundo lugar, dentro de la propia OTAN, pues no todos los países miembros de la OTAN ya están dispuestos, como antes, a aceptar a Ucrania entre sus filas, como uno de sus miembros. Ya para muchos, pues esto significaría, pues, comprar un pleito directo con Rusia y una posibilidad también de una guerra nuclear que está cada vez más presente, pues, en las discusiones internas de la alianza. Y hablamos ya de disgustos más palpables. Por ejemplo, Alemania es más que evidente que no está tan contento en estos momentos con seguir apoyando el conflicto en Ucrania por cómo esto ha afectado gravemente su economía. Incluso Estados Unidos, que ha estado bajo la administración de Biden siendo uno de los principales promotores de este conflicto, si cambia a favor de Trump la administración, él ya dijo que esto se va a acabar, que no va a haber financiamiento para esta guerra, y pues esto es un desastre de proporciones incalculables para la administración de Zelensky, que, como ya lo hemos dicho, es un caballito de feria. Si no le echas monedas en el lomo, no avanza. Y si las monedas de Washington se acaban, pues va a dejar de caminar. Ahora, aquí viene el truco. ¿Por qué Zelensky hace como que se indigna cada vez que la OTAN le propone por debajo del agua que le ceda territorio a Rusia, pero se está hablando de un ingreso irreversible? Sabe que la decisión no está en sus manos, sabe que quien toma las decisiones no es realmente él. Zelensky sabe desde hace mucho tiempo que ha dejado de ser un líder independiente en esta guerra y que las decisiones claves se están tomando desde Washington. Y entonces, como quien manda en Washington en estos momentos es Biden y dice que este conflicto no se acaba, pues no se acaba. Pero como casi es más inminente a medida que pasa esto, que Trump va a regresar a la Casa Blanca y dice que este conflicto ya se acabó, pues entonces Zelensky dice, sí patrón, como usted mande, y parece que hay que acatar esta opción. Y bueno, pues qué tan real sería este cambio de territorios a cambio de un ingreso a la OTAN. Parece como un maltrato para todos, esa es la realidad. No parece que nadie se vaya a quedar contento. Yo dudo mucho que se quede contenta la OTAN, dudo mucho que se quede contenta o Rusia lo acepte, y dudo mucho que a Ucrania le guste esto, el camino al que Zelensky llevó a su país, porque para salir de esto ha estado cambiando de criterios. Yo no digo que, como dice el mismo Trump, y se lo dijo a Zelensky, para bailar un tango se necesita dos. Yo no digo que Zelensky sea el único culpable de esta guerra, por supuesto que no. Lo dijo Trump, para que haya un conflicto tiene que haber dos partes. Para que bailemos un tango tiene que haber dos partes. Y aquí está Rusia, está Zelensky, y hay mucho más. Está la OTAN, está Washington, etc. Pero la postura de Zelensky en estos momentos no ha sido para nada defender la soberanía ucraniana. Cada día nos deja más claro que es lo que menos le importa, porque le quitó todo el equipo más estratégico que tenía para llevárselo a Kursk, porque dejó flancos abiertos defendiendo su soberanía por llevárselos a Kursk, y porque además hoy está reconsiderando esta idea de cambiar territorios, porque simplemente es lo que le ordenan al parecer actores externos,
Y bueno, pues ya Rusia ha dejado claro que también su objetivo sigue siendo la desmilitarización de la región, también dice que es la desnazificación de Ucrania, y estas dos metas, si pensamos en los criterios o la forma en la que piensa Rusia, pues nos vamos a dar cuenta que está muy lejos de que una medida así ponga fin a la guerra, si esas son las únicas condiciones. Entonces, si esta es la salida para pacificar el conflicto, parece, amigos, que no va a ser una paz muy duradera, y también parece que hay muchos países de la OTAN que no están dispuestos a comprar directamente un pleito que ni es suyo y en la que vieron que sus propias economías se han ido debilitando cada vez más por apoyarlo. Entonces ahora imagínense, si el conflicto es directo, pues cuánto más no podrían impactar esto en las economías europeas. Por cierto, la encuesta del día, y déjenos mostrárselas, los invitamos a votar, sobre todo a las personas que nos están siguiendo en estos momentos desde YouTube. Y la pregunta es, ¿debería Ucrania ceder territorio a cambio de seguridad en la OTAN? Las opciones son sí, es la mejor opción, o no, es una pérdida inaceptable. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Bueno, si recordamos un poco, una de las condiciones que pone Rusia para sentarse a negociar o para firmar la paz con Ucrania es justamente no la OTAN, que no se pueda unir a la OTAN, Ucrania completa o lo que quede de Ucrania. También recordemos que pide la desmilitarización de toda Ucrania. Entonces, si vamos viendo todas esas cosas, cuando realmente se sienten a negociar la paz o llegue la paz, Ucrania se queda sin la menor alternativa de poderse unir a la OTAN. Algo que desde que inició el conflicto nosotros habíamos hablado, porque muchos de los requisitos de la OTAN para unirse a la OTAN, el principal, miren, ya vamos a dejar de lado los conflictos territoriales en cuanto a las fronteras, que lo tenían desde el 2014 con el Donbass. Vamos a suponer que eso queda saldado, se lo perdonan, y ese requisito lo pasan por alto solo por tratarse de Ucrania y de Zelensky, que son muy cuates. Entonces eso no lo contamos. Pero viene otro detalle muy grande que no cumple Ucrania. La OTAN pide no tener los niveles de corrupción o no ser un país corrupto, y Ucrania encabeza la lista como uno de los países más corruptos. Entonces ese es otro detalle que yo creo que aunque la OTAN le perdone lo del tema de las fronteras con Rusia, en el caso del Donbass, y digamos que no llegan a este pleito, no le va a perdonar que sean tan corruptos. No, claro. Entonces eso es algo que no van a poder arreglar de la noche a la mañana, sobre todo cuando vemos a Zelensky y todos los chismes que rodean a Zelensky y a su familia. Sí, que muchos están documentados. El Ministerio de Defensa ucraniano. Exacto, a todos sus colaboradores. Entonces son cosas muy serias que no pueden ellos como que solventar y decir, es que es culpa de Rusia. No, el tema territorial, el tema de las fronteras, bueno, puede decir Zelensky es culpa de Rusia, pero el problema interno que tiene de los altos niveles de corrupción no puede decir que eso es por culpa de Rusia, eso es culpa de ellos. Entonces, Alba, en resumen, pues, ¿cuál de estas tres condiciones que la OTAN le ponía a Ucrania se cumplió? Ninguna. Entonces, yo dije hace rato, como dice el filósofo de Juárez, no es el filósofo de Juárez, perdón, siempre lo traigo a colación, pero como dice la canción, ¿y todo para qué? Es decir, se decía que para que Ucrania entrara a la OTAN tendría que cumplir con tres condiciones. El tema, por supuesto, de los conflictos territoriales que están en disputa con Rusia. Ese tema no se ha resuelto. Desde el 2014. 10 años atrás. Ese tema no se ha resuelto. No. Ni remotamente. No. Ok, vamos a pensar que le dan la excepción. Que Zelensky dice, todo lo que me dispute Rusia, se lo doy. ¿Qué creen que va a hacer Rusia en ese escenario? Mira, pues ¿sabes qué? También tengo en disputa Kiev. Por supuesto, claro. Va a expandir este conflicto. Alba, es como darle a oler queso a un ratón. No, y es que aparte, cuando Rusia mandó su tratado de la paz o su ideal para sentarse a negociar, una es que lo que quede de Ucrania no se va a unir a la OTAN. Ellos tienen que firmar esa parte. Por supuesto. Entonces, digo. No hay manera. Lo digo con todo respeto. Si tú fueras Rusia, ¿qué harías? Le ato las manos porque pues sí, entonces no son de fiar. Disputó todo Rusia. Claro. Toda Ucrania, perdón. Y entonces lo que quede de Ucrania no se va a unir a la OTAN. Es como si fuera una invitación para decirle,
expande el conflicto a toda Ucrania. Claro, llevémoslo más lejos porque así no va a haber manera de que quede, o sea, no tiene lógica. No Es suena a decir, un plan de paz, suena a un plan de guerra no, descomunal. el 20%, según muchísimos analistas, no solo analistas serios, no estamos hablando de los medios occidentales que leen un guión, analistas serios dicen que Rusia tiene más del 30%, ¿cómo por qué Sí. negociaría el 20%? Sería perder un 10% de lo Sí. que ya ha avanzado. Y ahí está la disputa. Exacto, entonces no hay manera tampoco. Ese tema, yo no sé quién haya sido el genio que trajo esto de poner queso en medio de la mesa, pero me parece que es una buena solución. El tema de las disputas territoriales, dudo mucho que se puedan subsanar así. No. Pero bueno, vamos a pensar que sí, que le cede todo el Donbass y todas las regiones, además que cada día van en ascenso. Sí. Pero bueno, vamos a suponer que esto se acepta. El siguiente, que es el tema de la corrupción, que fue la segunda condición que puso la OTAN, a mí no me parece Tendrían que esté que cerca rehacer todo el gobierno ucraniano. Claro, y para eso tendría, sobre todo Occidente, que saber que es de confianza afina ciertos principios o lineamientos. El que dejen ahí. O condiciones. El que dejen ahí. Exacto. O sea, eso implicaría que sea una persona manejable. Digo, y no Zelensky, es manejable, Zelensky, pero no es de confianza. Que mejor que él, por eso anuló las elecciones, pero eso nos lleva al tercer requisito. Pero Estados Unidos no quiere a Zelensky, ellos traen a alguien que está más afín a ellos, entonces no es Zelensky, es manejable, es manipulable, pero saben que en arcas abiertas dicen cualquier justo peca y Zelensky le gusta nada. El manotas el le manotas. Dicen. ¿Vieron la película del Rey de Herodes? El manotas le dicen. Sí, ¿no? le gusta nada. Entonces se van a buscar a un Juan Vargas y a ver si no sale luego peor el Juan Vargas en esta película. Sí. Entonces, el tema de las disputas territoriales no está arreglado y yo no sé quién es el genio que podría poner sobre la mesa una condición así, de entrégale a Rusia todo lo que te dispute, porque entonces es como una invitación a decir, dispútame más, que aquí estoy para darte. El tema de la corrupción es terrible, es rampante y ningún país del mundo puede arreglar la corrupción en unos meses, y menos en un escenario así de guerra. Y el tercero, el tema de la democracia en un país que ha cancelado elecciones. Es risorio, es decir, que hay democracia, no la hay, ni la va a haber, porque se cancelaron elecciones indefinidamente, aludiendo a que hay guerra. Y bueno, recordemos que el antecesor de Zelensky llegó al cargo justo en medio del problema en el Donbass, entonces no cancelaron las elecciones. Dicen que porque ahora estaba la guerra en ese momento mucho más extendida en el territorio, pero no, la realidad es otra. La realidad es que se suspendieron indefinidamente porque Zelensky está cumpliendo muy bien la encomienda. Entonces, si ponían a otra persona, no sabían qué tan manipulable pudiera ser, sobre todo que el que estaba más adelantado en las encuestas era el general Zaluzhny, si lo recuerdan, que lo sacaron de Ucrania justamente porque estaba ganando mucha popularidad con el pueblo ucraniano, que lo quería mucho, que lo sentía más afín, y que lo querían hacer presidenciable. Entonces lo sacaron de Ucrania, lo mandaron a Reino Unido como embajador y entonces esa fue una manera de sacarlo de la vista pública de Ucrania, del pueblo ucraniano, para que no tuviera ninguna manera de poder él llamar a elecciones y el pueblo lo respaldara o tratar de hacerle un golpe de estado a Zelensky, que es una pieza clave para la OTAN. Mismo el exsecretario de la OTAN lo dijo, como lo hemos dicho muchas veces, es un gran negocio para Occidente y es un gran negocio para la OTAN, porque desafortunadamente Zelensky pues aceptó que Ucrania sea el laboratorio de guerra tanto para la OTAN como para Rusia, para China, para Corea del Norte. Se prestó para el juego y entonces pues es una pieza clave. ¿Cómo lo van a sacar? No pueden. Por supuesto. Déjame mostrarte algo de los resultados de la encuesta. ¿Debería Ucrania ceder territorio a cambio de seguridad en la OTAN? Pues el 71% cree que sí, que esta es la mejor opción. Pues yo creo que es el sentir general que esta guerra se acabe. La pregunta es a qué costo, y si este era el costo, ¿por qué no lo hizo hace 2 años? Que ceder territorios eran mucho, pero muchos menos de los que hoy tendría que ceder. No tiene lógica en ninguna perspectiva esta estrategia. Yo no sé a dónde llevaría esto y el gran reclamo que tendrían que hacer los ucranianos a alguien que los llevó a una negociación tan terrible, porque si esta iba a ser la condición, se lo hubieran dicho hace 2 años y no hoy. El 29% cree que no, que sería una pérdida inaceptable.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.